Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Gracia Abundante de Cuernavaca. Les saludo con gran afecto y en particular quiero dirigirme en este video a nuestro hermano Miguel y su esposa Paulina, a nuestra hermana Elizabeth, Aline, a nuestra hermana Alicia y por supuesto al más joven de todos, a nuestro hermano Caleb. Los menciono a ustedes en particular porque son el grupo que, en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, a quienes ustedes han reconocido como Señor y Salvador, han tomado la decisión de bautizarse. Como recordarán, hermanos, hace unas semanas iniciamos una serie de estudios relacionados con el bautismo, el cual tuvo que ser interrumpido temporalmente por la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. Todas las actividades de nuestra iglesia, las actividades presenciales, fueron suspendidas. Pero gracias a Dios que podemos hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para dar continuidad a las actividades de la iglesia. El domingo pasado nuestro hermano Saulo compartió una enseñanza a través de las redes sociales y hoy, dando continuidad a los estudios que tuve con algunos de ustedes respecto del bautismo y que fueron interrumpidos, quiero retomarlo y de este tema quiero comentarles tres cosas. Número uno, por este medio estaré enviando algunos videos con enseñanzas respecto del bautismo, sobre su significado y la importancia del mismo, para que juntos estudiemos y meditemos lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Número 2, no solo será a través de videos que podemos estar en contacto. Si tienes dudas, preguntas, comentarios respecto de este tema, el hermano Saulo y yo estaremos atentos para aclarar cada una de ellas. Y puedes hacerlo a través de una llamada telefónica, a través del grupo de WhatsApp, etc. Hay muchos medios por los cuales nosotros podemos seguir en contacto. Y número 3, como primer video quiero contestar brevemente dos preguntas respecto del bautismo. La primera es, ¿qué es el bautismo? Y la segunda pregunta, ¿quién debe ser bautizado? Entonces, atendiendo la primera pregunta, ¿qué es el bautismo? En las Escrituras, el Señor Jesucristo da dos ordenanzas a la iglesia. Estas son la Santa Cena, Lucas 22:19, y el bautismo, Mateo 28:19. En este texto, Mateo 28:19, leemos lo siguiente: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ambas son representaciones tangibles, tanto el bautismo como la Cena del Señor, son representaciones tangibles y visibles de las realidades invisibles del Evangelio y la aplicación del Evangelio por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, el bautismo es una demostración visual y simbólica de lo que representa la unión entre una persona y Cristo en semejanza a su muerte y resurrección. También el bautismo en agua simboliza la muerte y la resurrección con Cristo, Romanos 6:4. Al momento que sumergen a un creyente en agua, esto simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. De la misma forma, al salir del agua simboliza la resurrección del creyente para una nueva vida con Cristo, Colosenses 2:12. También simboliza que el pasado pecaminoso de una persona ha muerto y ahora está libre de la esclavitud del pecado, Romanos 6, del 3 al 5. La inmersión y posterior emersión de las aguas representa entonces que somos nuevas personas en Cristo, como lo dice la Biblia también ahí en 2 Corintios 5:1. Entonces, en obediencia al mandato de Cristo y como un testimonio ante Dios y ante la iglesia, un creyente debe sumergirse en agua y ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo leemos en Mateo 28:19.
Hay muchas otras cosas más que podemos decir. Esto lo menciono a manera de resumen. También atendiendo la segunda pregunta, ¿quién debe ser bautizado? El bautismo por agua es para la persona que ha recibido la salvación de Cristo a través de su muerte en la cruz y su resurrección y se ha convertido en un discípulo de Cristo. La Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que existir una convicción en nosotros que tiene que ver con el reconocimiento de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. En Romanos 3, 23 y 24 leemos lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, un ejemplo claro de lo que este texto nos enseña lo vemos en Hechos 2, 37 y 38. El apóstol Pedro, después de haber expuesto al pueblo judío el Evangelio y haberlos también responsabilizado de la muerte del Mesías, vemos en estos textos cuál fue la reacción del pueblo ante el mensaje que Pedro les dio. Y dice en Hechos 2, 37 y 38, al oír esto, el pueblo se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue entonces la reacción del pueblo? Dice la Escritura: se compungieron de corazón, se dolieron en su corazón, y los llevó a hacer la pregunta a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro les contesta: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, lo cual implica abandonar la maldad del pecado en la que hemos vivido y abrazar a la persona y la obra del Señor Jesucristo en su totalidad. Esta es la exhortación que el apóstol Pedro les hace, y es la misma exhortación que nos hace el Señor a todos. Y esta convicción la debemos tener todos los creyentes. Ahora, después el apóstol Pedro les anima a que en obediencia al mandato del Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, que se bauticen como una evidencia visible y tangible de su arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Entonces, en la Biblia, hermano, vemos una y otra vez que el bautismo se relaciona de manera explícita con un acontecimiento previo que ocurre en la vida de todo creyente: el arrepentimiento y reconocimiento del Señor Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. En Hechos 2, 38 lo leemos, en Hechos 2, 41, Hechos 8, 12 y muchos otros textos en las Escrituras nos enseñan que en la vida de todo creyente ellos fueron convertidos porque hubo un arrepentimiento y reconocimiento del señorío y la salvación que Cristo nos ofrece a través de su muerte y resurrección. En este tiempo, querido hermano, no está de más que en la tranquilidad de nuestro hogar, lejos de las rutinas de todos los días, estando en nuestras casas, con nuestras familias, podamos examinarnos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña esto en 2 de Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La reacción del pueblo al escuchar a Pedro en Hechos 2, 37 y 38 nos dice que una vez que el Evangelio fue expuesto a estas personas, ellos se compungieron de corazón. Es decir, su corazón fue roto. Ellos quedaron en un estado de congoja, de profunda convicción espiritual, de pecado, de el mal que hicieron, porque Pedro también los hace responsables de dar muerte al Mesías. Ellos quedan atónitos
ante el mensaje de Pedro. Y vemos que esta reacción existe en estos hombres y vale la pena en este tiempo hacernos una pregunta a nosotros mismos: ¿cuál ha sido nuestra reacción ante la exposición del Evangelio a nuestras vidas? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Cuál fue la convicción que hubo en nuestros corazones respecto de la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio por nosotros, la salvación que nos ofrece a través de esa obra? ¿Cuál ha sido la reacción, hermanos, que tuvimos? Más adelante, en este mismo capítulo del libro de los Hechos, pero capítulo 2, pero en el verso 41, vemos lo siguiente. Después de que Pedro expone el Evangelio y ellos se bautizan, dice lo siguiente, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y viene la pregunta: ¿qué hicieron después de haber creído? ¿Cuáles fueron las actividades, las cosas que estas personas que creyeron y en consecuencia se bautizaron, qué fue lo que hicieron después? Y la misma Biblia nos lo señala en el verso 42, Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas vemos aquí como consecuencia de haber creído y haber dejado el pecado atrás, un arrepentimiento genuino. Vemos 4 cosas que los nuevos creyentes están haciendo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es, crecían en el conocimiento de las Escrituras, en la enseñanza de los apóstoles, en los devocionales, en las lecturas, en la meditación que la palabra de Dios nos ofrece para todos los que hemos creído. Número 2, tenían comunión unos con otros. Esto tiene que ver con el compañerismo que existe en la iglesia entre los hermanos. Número 3, en el partimiento del pan. Esta es una referencia directa a la participación de todo creyente en la cena del Señor, en la Santa Cena. Y número 4, en las oraciones. De manera individual y como iglesia, estos nuevos creyentes perseveraban en las oraciones, en una relación directa que tenían a través de esta con el Señor, le buscaban, le adoraban, ellos perseveraban todo el tiempo en la oración, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Todo esto era lo que un nuevo creyente, según lo que leemos en Hechos 2, hacía después de haber creído. Y viene nuevamente una pregunta: examinando nuestras vidas en estos tiempos, ¿qué es lo que nosotros como creyentes estamos haciendo hoy? Por lo menos 2 de estas actividades podemos practicarlas. La doctrina de los apóstoles, es decir, en el conocimiento de las Escrituras, en el estudio de la palabra de Dios, en su lectura, su meditación diaria. Y número 2, en la oración. En estos tiempos podemos tomar largos ratos de oración, de meditación, de adoración a nuestro Dios, de tener esta comunión directa con Él a través de la oración. Examinemos nuestras vidas. En estos tiempos es importante que nosotros estemos convencidos de que hemos creído, de que ha existido un arrepentimiento genuino en nuestro corazón al ser expuesto el Evangelio a nuestras vidas, y nosotros, en obediencia a esto, hemos tomado la decisión de bautizarse. Esa es la decisión que ustedes han tomado, pero como evidencia también de haber creído, y lo vemos en la Escritura, perseveramos en el conocimiento de la palabra, en las oraciones. Estas 2 cosas las podemos hacer hoy. Yo te animo, hermano, a que examines tu vida
y que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.